Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Mario Tejada y el día de hoy nos encontramos en el noreste de México, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la cual es considerada como la capital industrial del país. El día de hoy haremos un tour por la ciudad. Acompáñenme. Desde el Mirador del Obispado tenemos acceso a una magnífica vista panorámica de 360 grados de la ciudad, donde al este podemos apreciar el emblemático Cerro de la Silla, llamado así ya que asemeja a la silla de montar ecuestre y que funge como el símbolo representativo de Monterrey. Al sur, la cordillera de la Sierra Madre Occidental, con la cumbre de la M, en cuyas faldas se encuentra el municipio de San Pedro Garza García. Al oeste se encuentra el municipio de Santa Catarina y el Cerro de las Mitras, y al norte el Cerro del Topo Chico, con los municipios de Escobedo, Apodaca y San Nicolás de los Garza. También podemos apreciar la Torre Obispado, que con sus 64 pisos y 305 metros de altura la convierten en el edificio más grande no solo de México, sino de toda Latinoamérica. Próximo al mirador se encuentra también el Museo del Obispado, construido en 1788, que nos narra la historia de Nuevo León. El acceso al museo tiene un costo de 60 pesos por persona y el acceso al mirador un costo de 20 pesos por automóvil. Dicen que el espíritu emprendedor representa a los regiomontanos, y qué mejor lugar para representar ese espíritu que la gran plaza de Monterrey, que con sus 40 hectáreas es la plaza más grande de México y la quinta plaza más grande del mundo. La macroplaza fue construida a principios de los 80s como un proyecto para lograr la revitalización del centro de la ciudad. En ella podemos encontrar jardines, como el Jardín Hundido, edificios históricos como la Catedral de Monterrey, que data de 1791, o el Palacio de Gobierno del Estado, finalizado en 1908. También hay esculturas como la Fuente de Neptuno y monumentos como el Faro del Comercio, que representa la industria del Estado y que desde su cima ilumina la ciudad con una luz láser por las noches. El Teatro de la Ciudad con obras de teatro, ópera, música y danza, y edificios gubernamentales como el Palacio Municipal de Monterrey al sur de la Macroplaza, el Tribunal Superior de Justicia y el Congreso del Estado. Destaca en la Macroplaza el Museo de Historia Mexicana, que es el museo de historia más grande del norte del país. La exhibición está conformada por más de 1200 piezas que muestran la historia de México, comenzando con la llegada de los primeros pobladores con su tecnología lítica, el México prehispánico en sus periodos característicos preclásico, clásico y posclásico, la llegada de los españoles y conquista de México, el México virreinal, la independencia, la revolución, el siglo XIX y el siglo XX. La entrada al museo es de 40 pesos e incluye la entrada al Museo del Noreste. El Museo de Historia y el Museo del Noreste se encuentran uno junto al otro y se conectan a través de un puente interno. El Museo del Noreste narra la historia regional que comprende los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Texas, desde tiempos remotos hasta nuestros días. En la cabecera norte de la Macroplaza se encuentra uno de los edificios más destacados de Nuevo León, que es el Palacio de Gobierno del Estado, cuya construcción tuvo lugar entre los años 1895 y 1908. Destacan su estilo neoclásico y el uso de la cantera rosa como material de construcción. En la planta alta del palacio se encuentra el recinto del gobernador. La planta baja alberga el Museo del Palacio, el cual está compuesto por 4 salas que nos narran la historia de Nuevo León, desde sus primeros pobladores, pasando por su fundación hasta nuestros días, basándose en 3 temas principales que son la evolución de las leyes, el gobierno y la historia de la economía del Estado. La entrada es gratuita. En la cabecera sur de la Macroplaza se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. El museo fue diseñado por el reconocido arquitecto mexicano Ricardo Legorreta. La exposición permanente del museo se compone de pintura, escultura, instalaciones y arte gráfico, compuesta principalmente de artistas mexicanos y latinoamericanos contemporáneos. La entrada al museo es de 60 pesos. La Macroplaza conecta con el Paseo de Santa Lucía, que es un canal artificial y paseo peatonal con una longitud de 2,5 kilómetros de largo, que conduce hasta el Parque Fundidora. La entrada al recorrido se encuentra entre los museos de historia mexicana y del noreste.
El canal cuenta con pequeñas embarcaciones que por un costo de 100 pesos realizan el recorrido de ida y vuelta, narrado por un guía. En su recorrido se encuentran restaurantes, esculturas, murales, fuentes, gimnasios exteriores, jardines y museos. Uno de los puntos de interés más importantes de Monterrey es el Parque Fundidora, el cual se encuentra ubicado en los antiguos terrenos de la empresa Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, la cual fue fundada en el año de 1900. Para el año de 1903 se construyó el primer alto horno de toda Latinoamérica, con una capacidad diaria de 350 toneladas. Durante más de 80 años se elaboraron artículos de fierro y acero como rieles, varillas, alambrón, estructuras y ruedas para ferrocarril. El día de hoy la empresa ya está extinta y en sus terrenos se construyó lo que se conoce como el Parque Fundidora. Dentro del parque, además de las naves industriales adaptadas como salas de eventos y exposiciones, podemos encontrar diversos atractivos como el Museo del Horno 3, salas de concierto como el Auditorio Citibanamex y la Arena Monterrey, y el Centro Internacional de Negocios, mejor conocido como Cintermex, que es un centro de convenciones, exposiciones y ferias de negocios. La pieza central del Parque Fundidora es el Horno 3, el cual alberga un museo del acero, que nos cuenta la historia del acero en México, así como el proceso industrial de obtención del mismo. La entrada al museo tiene un costo de 150 pesos e incluye un ascenso hasta la cima del horno, desde donde podemos observar su infraestructura con más detalle y una vista panorámica de 360 grados del parque y de la ciudad. En la ciudad de Monterrey se vive una gran pasión por el fútbol, ya que cuenta con dos equipos locales, que son los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y los Rayados de Monterrey. A mis espaldas se encuentra el estadio BBVA Bancomer, que es la casa de los Rayados, y el cual se considera como uno de los mejores estadios del mundo. Al interior del estadio, que cuenta con una capacidad de 53,000 espectadores, podemos encontrar un restaurante con comida internacional. El estadio fue finalizado en el año 2015, con un costo total de $200 millones estadounidenses. En la zona conurbada de Monterrey podemos encontrar el municipio de San Pedro Garza García, que es el municipio con más alta calidad de vida de todo México y probablemente uno de los municipios más ricos de toda Latinoamérica. Es ya una tradición de cada domingo de los sanpetrinos de salir a caminar sobre la calzada San Pedro, la cual cierra sus calles desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. El municipio se encuentra al sur del área metropolitana de Monterrey, sobre las faldas de la Sierra Madre Oriental. San Pedro cuenta con aproximadamente 135,000 habitantes y es sede de importantes corporativos transnacionales, escuelas y hospitales. El municipio ha experimentado un importante crecimiento vertical y alberga a la Torre Coy, que es el segundo rascacielos más alto del país, así como grandes centros comerciales como Punto Valle o Plaza Fiesta San Agustín, que es el tercer centro comercial más grande de México. En el municipio también podemos encontrar el Parque Ecológico de Chipinque, que se encuentra sobre la Sierra Madre Oriental y es ideal para las personas que gustan del senderismo de montaña, ya que cuenta con más de 60 kilómetros de brechas desde donde se pueden apreciar magníficas vistas de la ciudad. Bueno amigos, creo que hasta aquí vamos a dejar este video. Para los que no me conocen, mi nombre es Mario Tejada y espero que hayan encontrado este video instructivo. No se olviden de seguirme en redes sociales, además de darle like y compartir. Se les quiere. ¡Hasta la próxima!